Esta mesa de hoy está centrada en el tema de la crisis y los mecanismos de control social que implica la respuesta del capitalismo a esta gigantesca crisis que tiene mucho que ver con todas las crisis anteriores, en el sentido de lo que se programa es una destrucción enorme de capital, como ha hecho el capitalismo en todas las crisis. Pero que el recurso a la guerra, que es donde terminaba Andrés, lo vamos a ver mañana. Entonces lo que yo os pediría que hiciéramos un esfuerzo por aprovechar hoy toda esta parte sin entrar en que son inseparables, pero bueno, el tiempo es el tiempo y hay que dividirlo de alguna manera. Entonces mañana Javier Couso, Alberto Cruz y Nemanja van a abordar qué tiene que ver la guerra con todo esto. Entonces lo que yo querría plantear para que podamos después hablarlo en conjunto, porque el documento que tenéis aquí está basado en el análisis de Andrés, es decir, que el análisis de Andrés de cómo este sistema está llegando a su fase final es el proceso que ha contado Andrés. Que efectivamente, como él planteaba, el Foro Económico Mundial, los grandes núcleos que están gestionando el sistema en su conjunto, saben perfectamente toda esta historia. Y que ellos conocen perfectamente que esto no puede seguir así, que esto estalla. Y lo que se plantean, y es lo que yo querría en este momento brevísimamente señalar, que está aquí en el documento que tenéis, es cómo se planifica la destrucción del sistema de manera que el cataclismo social que se avecina no amenace el control del poder, que en definitiva es de lo que se trata. Es decir, es la destrucción creativa que habla el Foro Económico Mundial, el no tendrás nada y serás feliz, las decisiones que se están tomando. Es decir, esa es una propuesta que nosotros hacemos. Supongo que Andrés estará de acuerdo, porque aquí hay una especie de sinrazones acumuladas que podría llevar a la conclusión de que estamos gobernados por gente que está completamente loca. Y no están completamente locos. Están tomando decisiones que llevan a unas determinadas consecuencias. Por ejemplo, la inflación. Después de todo lo que ha estado contando Andrés, de los productos derivados, del capital inventado, de haber dado a la maquinita en los últimos 4 o 5 años por valor de 20 y tantos billones de dólares, ¿alguien puede extrañarle que los precios estén subiendo? Es la consecuencia más lógica. Eso no hace falta ser un economista o haber estado estudiando como ha hecho Andrés. Cualquiera entiende que si se está inyectando al sistema una cantidad tan enorme de dinero, los precios suben. Pero también suben por otras cosas, más inmediatas, y que nosotros planteamos que eso tiene que tener consecuencias sobre la forma en la que la izquierda revolucionaria enfoca esta situación. No solamente se plantean la destrucción de capital por esta vía, porque claro, como la inflación aumenta, yo lo que hago es subir los tipos de interés. La subida de los tipos de interés
va a llevar por sí misma a una destrucción masiva de empresas. Ya el confinamiento del COVID y la paralización, decían, de todas las empresas que no eran esenciales, supuso en el Estado español, cifras oficiales, se cerraron y no se han vuelto a abrir 63.000 pequeñas y medianas empresas. La subida de los tipos de interés, no hace falta tampoco ser un gran economista para imaginar que las empresas que han sobrevivido al COVID, más o menos, después de una caída de la producción, etcétera, han recurrido al crédito, han pedido préstamos y han calculado, habrán hecho sus cuentas y han dicho, bueno, a ver, yo pido tanto dinero al banco a el tipo de interés que había hace 2 años, el año pasado, y ahora la Reserva Federal y el Banco Central Europeo dicen que para luchar contra la inflación lo que están haciendo es subir el precio del dinero. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que van a cerrar masivamente empresas. Empresas que estaban en la cuerda floja van a caer, pero vamos, como en el dominó. A eso, y eso lo saben. Es decir, el Banco Central Europeo, la Dominique Lagarde, esa, sabe perfectamente las consecuencias que va a tener en la destrucción masiva de empleo la subida de los tipos de interés. La subida de la energía. ¿Desde cuándo los países de la Unión Europea, incluido el gobierno empieza a comprar gas de Estados Unidos del fracking? Desde mediados de 2021. Y desde mediados de 2021 los precios empiezan a dispararse, mucho antes de ninguna operación especial en Ucrania. La compra de gas del fracking de Estados Unidos, un 40% más caro y lleno de impurezas, el cierre del Nord Stream 2 por las sanciones a Rusia supone efectivamente que montones de empresas no van a poder aguantar una subida de los precios de la energía tan espectaculares y son decisiones políticas. Son decisiones políticas. Es decir, la desindustrialización masiva. Yo he estado el fin de semana pasado en Miranda de Ebro. Allí una de las empresas emblemáticas es la azucarera, ¿no? Producen azúcar a partir de remolacha y tal. Y siempre pues, salía un humo blanco de la azucarera. Ahora ya no pueden comprar gas. Ahora están intentando comprar gasoil a ver si les salen las cuentas. Y ya pues, el humo blanco ahora es humo negro. Se ha producido el bombardeo, el sabotaje, pues son decisiones políticas. El sabotaje, que para quienes estamos aquí no cabe la menor duda de quién ha hecho el sabotaje del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2. Saben perfectamente la desindustrialización con un ganador, Estados Unidos. Claro, o sea, empresas alemanas están trasladándose a Estados Unidos y otras van a cerrar masivamente. Millones de personas se van a quedar sin trabajo y sin nada. La subida de los alimentos, la subida de la energía, es decir, ellos saben perfectamente, porque además están tomando decisiones, porque esto no llega porque el capitalismo entre en crisis. Aparte de la crisis y del estallido, están tomando decisiones para acelerar el proceso. Y esa es la destrucción creativa del Foro de Davos. Ahora, lo que yo quería plantearos
es en qué medida todo ese proceso de concentración que ha estado explicando Andrés, de concentración de capital en poquísimas manos, que quiere decir control de los bancos en poquísimas manos, porque los grandes fondos de inversión, que todos sabemos, BlackRock, Vanguard, State Street, son los propietarios de los bancos, los propietarios de las grandes multinacionales, los propietarios de las grandes multinacionales farmacéuticas y los propietarios de los medios de comunicación. Es decir, el capitalismo, es decir, las grandes oligarquías capitalistas tienen en sus manos hoy, como nunca, la capacidad de control social, la capacidad de crear un mundo ficticio, tan ficticio como el dinero inventado, que nos cuenten sistemáticamente desde los medios de comunicación. El COVID, la pandemia COVID, supuso la creación de una red de alerta temprana, que eso está publicado, eso no me lo han contado a mí ningún servicio secreto, que por desgracia. Pero la BBC de Londres pone en marcha una coordinación de todas las grandes agencias de noticias, de todos los grandes medios de comunicación, los tradicionales y las redes sociales, Google, Facebook, todas, Twitter, en fin, todas las redes sociales, de manera que la red de alerta temprana detecta una información que no les conviene y la declaran o fake o la eliminan. Esto que lo estoy diciendo deprisa y puede sonar también a conspiración, está escrito negro sobre blanco en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2021. Dice allí textualmente, y tenéis, no lo leo para no coger tiempo, pero lo tenéis ahí textualmente, cómo se dice que se eliminará cualquier noticia que no necesariamente sea falsa, sino que pueda contribuir a la desestabilización social. En Consejo de Ministros del 31 de mayo de este año, de 2022, se crea el Foro contra la Desinformación, presidido por el general Ballesteros. Aquí. Consejo de Ministros del gobierno más progresista, dicen, de la historia. Ahora habéis escuchado que la Unión Europea también va a cerrar, eso es de antes de ayer o de ayer, la Unión Europea, sin pasar por ningún tipo de control judicial, no va a intervenir el juez para nada, puede cerrar cualquier tipo de medio de información que dé noticias que ellos consideren que son inadecuadas. No necesitan demostrar que sean falsas. Y claro, imaginaros el puzzle de la destrucción de empresas, de la subida de la electricidad, de la subida de los combustibles, de la subida de los alimentos, de la gente que se va a quedar sin casa. Porque claro, hemos hablado de empresas, pero la gente que se ha comprado una casita y tiene una hipoteca que calculaba que iba a ser al 0, no sé cuántos % y de repente se le triplica y además sus salarios están en la cuerda floja o se hunden, eso es un estallido social. Eso es un estallido social. Y, como ellos lo saben perfectamente, mejor que nosotros, tienen la conciencia de clase, por desgracia, mejor amueblada que la inmensa mayoría de la clase trabajadora, han planteado una de las cosas que, una de las leyes que está en tramitación parlamentaria en estos momentos, que es la Ley de Seguridad Nacional, a estilo de las de Estados Unidos, con el mismo nombre, y la Ley de Seguridad Nacional se plantea que el presidente del gobierno, esto lo podéis leer textualmente, o mejor,
mejor que en el documento, vais a Google y ponéis el Boletín Oficial del Estado, febrero de 2022, y ponéis Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Este proyecto de ley dice que el presidente del Gobierno solo, él solito, ni siquiera el Consejo de Ministros, por supuesto ni el Parlamento, ni nadie más, puede declarar una textualmente digo, situación de interés para la seguridad nacional. Esa situación permite, lo podéis leer también, la expropiación de cualquier tipo de propiedad pública o privada. Claro, a alguien se le ocurre que van a expropiar a BlackRock, o van a expropiar al BBVA, o van a expropiar a Repsol, o van a expropiar a Endesa. Lo que sí que se plantean es poner toda la propiedad pública y privada, por supuesto no de quienes la ordenan, obviamente, a gestionar por parte de un Consejo de Seguridad Nacional, que también puede ordenar prestaciones personales de toda persona mayor de 18 años sin compensación económica alguna. Y, por supuesto, el control de todos los medios de comunicación. Esta ley está en tramitación parlamentaria, ya pasó la primera votación en mayo de este año.